Voy a intentar grabarte desde acá. Estuve haciendo varias pruebas, no está funcionando del todo bien, pero, pero bueno, vamos a ver cómo se graba desde allí. Entonces, pues como decíamos, se requiere un estudio constante de la Torah. La pregunta es si quieres realmente aventarte esos 3 o 4 años en entender el Viejo Testamento. Es bastante plausible si tú quieres empezar y sería cuestión de iniciar ya, ¿no? Esa es la pregunta. Me gustaría. ¿Ok? Sí, claro. Ok. Ahora, en tanto el orden, yo no sé qué tanto podemos avanzar sin también estudiar a los Vedas, por ejemplo, y todo lo demás creo que ya lo manejas. Hemos hablado de Tao, hemos hablado de también algo de Kabbalah, de los niveles del alma, pero, pero sí hace falta mucho estudio. Entonces, eh, vamos a empezar con la duda fundamental, la creación, Bereshit. Entonces, para entender eso, hay que aprender hebreo primero. Entonces, esta semana quiero que aprendas a leer hebreo. Quiero que aprendas las letras y cómo se pronuncia cada letra. Esa va a ser tu labor. Entonces, eso va a ser lo primero. Hay un montón de videos en YouTube que te explican. Son 22 letras, son 6 letras dobles. Entonces, creo que ese sería muy buen reto. Bueno, Bien, sí, me agrada. ok. Entonces, la primera cuestión que podemos empezar a tocar desde ya son los niveles de lectura de la Torá y qué viene a darnos la Torá, por qué existe la Torá y cómo se desarrolla la cuestión de la historia bíblica, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que viene a darnos la Torá? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe un libro llamado Biblia que fue tan difundido en Occidente? ¿Sí? ¿Qué viene a traer? ¿Qué viene a decir? ¿Por qué ha tenido tanto éxito contra tantos textos sagrados que hay en el mundo? ¿Por qué la Torá? ¿Por qué la Biblia se ha difundido tanto? Por, creo que por lo mismo que yo no quiero saberlo, por la necesidad de encontrar respuestas, una necesidad de encontrar un sentido. ¿Dónde comienza Occidente? En Oriente Medio. ¿Por ¿Por qué qué? termina Oriente Medio? ¿Por qué? ¿Por qué no inicia en Europa? Porque en Oriente Medio eh, es donde confluyen precisamente estas tres religiones, ¿no? El musulmán, Pero eso es hasta después. judaísmo y el cristianismo. Eso es hasta mucho después. Eso es hasta mucho después. Eso es mucho después. Estamos en el principio de los tiempos. Todavía hay gente viviendo en cuevas, en tribus. Inicia Occidente. ¿En dónde? En lo que hoy conocemos como Turquía aproximadamente. Muy bien. Exacto. En toda la cuestión caldea, en la cuestión, el famoso código de Hammurabi, ¿sí? Que empiezan a escribirse reglas, empiezan a escribirse leyes y se crea también el primer sistema de escritura conocido por nosotros hacia atrás, ¿no? El sistema de escritura fonética, porque había otros sistemas de escritura simbólica, pero escritura fonética en general empieza allí. Existe una estructura,
Sí, sí, también existe una estructura política que de alguna manera, aunque existía teocrática también, de alguna manera existe política también por aparte de la teocrática. También es una característica muy interesante de Occidente. Occidente siempre tuvo aparentemente la religión por un lado y la política por el otro. Es en general en los pueblos. Bueno, es lo primero que hay que saber. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la escritura de la Torah? ¿De dónde salieron el pueblo de Israel? ¿De dónde viene? Hay que saber el contexto histórico primero, el contexto que se cuenta en el mito también, para entender de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene? ¿Sabes? Si no sabes, se va a decir no sé. Sí, no, prefiero decirte que no. Está bien, es siempre mejor la ignorancia a la sabiondez. Y bueno, básicamente el pueblo de Israel, según se cuenta la historia, viene de Abraham. Abraham era una persona que vivía en la ciudad de Ur, que era una ciudad muy próspera en Mesopotamia, ¿sí? Y él, por así decirlo, era hijo de un rico. Y su padre se dedicaba a hacer ídolos. Era, podríamos llamarle no un sacerdote como tal, pero sí una persona que se dedicaba a la astrología. Era un místico, un astrólogo. Era el padre de Abraham. Y se dedicaba a vender. Hola, bienvenido. ¿Nos escuchas? Perfecto. Te escuchas un poco entrecortado. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, tocayo. Ok. Bueno, estábamos hablando de la historia de Abraham. Llegaste justo a tiempo. Entonces, la historia, ¿quieres que te esperemos? Este, pues los escucho. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. Seguimos entonces. Los escucho. Ok, No se preocupen. ok. Bueno, entonces estaba Abraham. Y les digo, su padre se dedicaba a vender ídolos, ¿sí? Y pues básicamente le iba muy bien. Era un hombre muy adinerado, muy cercano a los círculos religiosos, a los círculos políticos y de poder. Y Abraham era un virtuoso también. En la antigüedad había costumbres que hoy no entendemos porque de alguna manera el nivel de idolatría, por así decirlo, ha bajado mucho desde aquellos tiempos por todo el movimiento de las tres religiones que mencionabas tú, Mauricio. Pero en general podríamos imaginarnos algo muy parecido a lo que hacen actualmente los templos hindús. En los templos hindús, por ejemplo, las deidades se les baña, se les da de comer, se les viste, se les habla bonito, todo, ¿sí? O sea, básicamente como si fueran reyes. Se les cuidan y eso tiene que ver con un sistema iniciático muy antiguo, en el cual a los iniciados se les daba a cuidar su alter ego, ¿sí? Y ellos tenían que ver como si fueran esclavos eh, de su alter ego. Entonces se les daba una estatua de acuerdo a su tipo, es decir, su influencia planetaria dentro de sí, y ellos tenían que cuidar de ello, ¿no? Tenían que traerle de comer todo el tiempo, tenían que ser su esclavo, tenían que, de alguna manera, lo que llamaría Don Juan, tener un pinche tirano, diría Don Juan, en casa, ¿no? Y servir a esa estatua. Entonces, pues después se desvirtuó porque la gente empezó a tener, por así decirlo, experiencias esquizoides,
y se desvirtuó todo el trabajo de esas escuelas antiguas y comenzó a hacerse idolatría, o sea, literalmente la estatua iba a ser el milagro y todo lo que conocemos hoy en día, que se preserva hasta el catolicismo de nuestros días, ¿no? Eh, pero en general esa es la razón. Viene de ese antiguo método en donde el iniciado, en parte de su trabajo interno, se le da una estatuilla para que la cuidara y para que la sirviera, ¿no? Porque con la cuestión humana esta vez es un poco difícil, ¿no? Ser esclavo del maestro, que es como se manejó también en otras escuelas. Es decir, había un maestro, se te asignaba un maestro junto con otros 2 o 3 compañeros, eh, y una vez estando allí, todos eran esclavos del maestro. Actualmente, por ejemplo, en Tíbet se sigue manejando el mismo sistema. Hay, digamos, sensores o maestros asignados a pequeños grupos de monjes, y esos monjes tienen que servir al maestro, son esclavos del maestro. Se les pide que laven la ropa, que hagan quehaceres en el templo, que básicamente sirvan en cosas cotidianas, y hay actividades, por supuesto, de meditación y de toda clase de cosas. Entonces, esa es la estructura iniciática de las antiguas escuelas. Viene a darse nur esta cuestión de la idolatría y ya de todo un negocio, todo un comercio de vender ídolos. Y el padre de Abraham se dedicaba a eso. Él también era astrólogo, tenía cualidades, vamos a decirlo, sobrehumanas. Y Abraham también supo de astrología. Abraham se volvió un gran astrólogo y lo empezó a seguir mucha gente. Digamos que era el Osho de la ciudad de Ur, y un montón de gente lo empezó a seguir. Y entonces resulta que un día Abraham recibió un mensaje. Bueno, en realidad hay muchas historias al respecto, pero en resumen les voy a decir así. Abraham se desprende, ¿sí? Un desprendimiento astral en un viaje y llega a donde está actualmente eh, el templo de Jerusalén. Y vio que ahí bajaba un resplandor único, hablando etéreamente. Entonces Abraham dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? Y vio que había protecciones en ese lugar. Y que le dijeron, no te acerques, no te puedes acercar aquí. Aunque tú hayas desarrollado tu alma, hayas desarrollado tu trabajo, aquí no puedes entrar. Entonces dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar acá? No puedes hacer nada. Entonces, vio que cada sitio de la tierra tenía un guardián. En la tierra de Ur tenía un guardián, que no sé, voy a inventar nombres, ¿no? Que Grecia tenía un guardián, que China tenía un guardián, que México tenía su guardián, pero vio que en la tierra de Israel no había guardián, que había simplemente un resplandor de luz que bajaba directamente allí. Entonces Abraham dijo, ¿qué pasa en este lugar? ¿Por qué? Y bajaba justamente en donde está actualmente la cúpula de la roca, y dijo, ¿qué es esto? Y pues bueno, no pudo hacer nada y regresó. Entonces, pasó el tiempo. Hay un montón de historias al respecto, Midrashim le llaman, de tradición oral, en el cual dicen que Abraham un día se fue y dijo, bueno, yo quiero saber quién domina el mundo, quién es lo que baja en este resplandor, qué dios o qué guardián se encarga de esto, y fue y vio el sol y vio que el sol se ocultaba y que no era supremo. Luego vio la luna y vio que también se ocultaba, que menguaba, y dijo, pues tampoco la luna es suprema. Y así fue con cada elemento de la naturaleza y se dio cuenta que ninguno era inmutable, hasta que se dio por vencido, se fue a una cueva a meditar, no pudo lograrlo, y entonces fue que de alguna manera tuvo una revelación de los planos superiores, y cuenta la historia que le habló una voz, y bueno, esa voz le dice, sal del lugar donde estás hacia el lugar que yo te voy a llevar. Y entonces ya físicamente se va a la tierra de Israel con todos sus seguidores, todos sus discípulos que había hecho en la tierra de Ur. Y entonces se va digamos, para allá y se vuelve muy rico, se vuelve muy rico.
digamos que conoce también toda la gente que vive en el desierto, etcétera, en esas tierras, empieza a hacer negocios con ellos, empieza de alguna manera a comprar tierras allí en la tierra de Israel y empieza, vamos a decirlo así, a establecerse, ¿no? En tiendas. Bueno, pasan muchas cosas y es toda la historia que narra la Torah, ahora no la vamos a contar en detalle. El punto es que Abraham no tenía hijos y según su carta astral no podía tener hijos. Entonces, como ya tenía contacto con el superior, estaba hablando un día con Hashem, vamos a decirlo, y Hashem le dice, no, Abraham le dice, oye, yo no puedo tener hijos. ¿Cómo dices? Dios le dice, tu progenie va a ser como las estrellas del cielo. Y le dice a Abraham, ¿por qué? No puede ser, porque yo me leí mi carta astral y mi carta astral dice, no vas a tener hijos. Además, mi esposa ya es súper vieja, no puede tener hijos. Y es realmente, bueno, mi esposa, ¿no? Porque por supuesto tenía otras mujeres. Y entonces le dice a Hashem, bueno, tienes que cambiar el nombre, el tuyo y el de tu esposa. Ahora te vas a llamar Abraham y tu esposa se va a llamar Sarai. Entonces, como ustedes pueden ver, se le agrega una H al nombre de Abraham, que es la letra Hey, y la Yud se le agrega a su esposa. Son las letras Hey y la Yud, que son las dos letras del nombre de 4 letras, del tetragrama. ¿Sí? Entonces, ya le dejé también a Mauricio que aprendiera a leer hebreo. Entonces, te dejo a ti también lo mismo, Tocayo. Tienes que aprender para la otra semana por lo menos las 22 letras y cómo suena cada una. Si no, no se va a entender nada de esto, ni todas las preguntas que tienen sobre el Viejo Testamento, ni de Kabbalah, ni de nada, de nada. No se va a entender nada, porque hay que meterse en contexto, hay que empaparse. Bueno, entonces pasa eso. Y entonces Abraham tiene 2 hijos. Primero su esposa Sarai le dice, yo no puedo tener hijos, entonces ve con tu criada, que es la más inteligente y es una iniciada y de hecho era la hija de Faraón, porque ellos habían pasado por Egipto. Entonces una de las hijas de Faraón, recuerden que Faraón pues tenía concubinas y tenía un montón de cosas, no era una hija de la super realeza, si no, no lo hubieran dejado ir con un comerciante, pero era la hija de Faraón, y era una iniciada, y le dijo, ve con mi esclava y ten un hijo con ella. Y de ahí nace Ismael. ¿Sí? De ahí nace Ismael, hay un montón de historias. Y después, también después ya tiene relaciones con Sarai y nace Isaac. Entonces está Isaac e Ismael. Bueno, y después los dos, cada quien hace lo suyo. Sí se conocían, pero no había realmente, ¿cómo decirlo? Gran cooperación. La Torah no habla mucho de eso, de la relación entre los dos. Simplemente Ismael se va al desierto y es el ancestro de los árabes. Se dice que Abraham tuvo otros hijos y que los manda con regalos. Entonces, según explica la Kabbalah, todos estos hijos se fueron a Oriente y fueron grandes maestros en la India, en China, en otros lugares. ¿Sí? Por eso hay tantas similitudes y tantas enseñanzas que coinciden con la Kabbalah, porque son los regalos que dio Abraham a sus hijos. Les enseñó a curar, les enseñó nombres sagrados, les enseñó un montón de cosas. Kabbalah, mística, qué sé yo. Entonces se dispersan y Ismael también le enseñó otras cosas para que fundara su tribu. Y después Isaac se quedó allí en la tierra de Israel. Él nunca salió de la tierra de Israel. Abraham venía de Ur, llegó a la tierra de Israel, pero Isaac siempre vivió en la tierra de Israel. Entonces ya sabemos
la historia de Isaac, ¿no? Ya sabemos lo que tuvo dos hijos. Uno es Esab y otro era Jacob. ¿Sí? Y entonces Esab era un cazador, ¿no? Y Jacob era más calmado. Entonces, según explica la Kabbalah, en la primera generación se refinó la cuestión mística de Abraham. Es decir, que Abraham quería fundar una religión universal. Una religión universal con toda clase de mística y conocimiento esotérico. Y esa parte le impedía de alguna manera meter dentro de su familia el conocimiento. De alguna manera él quería tener discípulos de todas las naciones y ser el Osho de aquella época, ¿no? Que ya lo era en la ciudad de Ur. La Torah no dice qué le pasó a todos los seguidores que tenía, pero sí dice que vivió muy prósperamente y que era conocido en muchos lugares, como, digamos, un rico del desierto, un hacendado, vamos a llamarle, del desierto, ¿no? Tenía mucho dinero, era muy rico. Después, su hijo Isaac no era tan rico, ¿no? Básicamente vivió de la riqueza de su padre, ¿no? Pero se dedicó a otras cosas, se dedicó a refinarse a sí mismo, se dedicó a otras cosas. Y en la segunda generación eh, ya se refina otra parte, que es la cuestión de, que traía también Abraham, ¿sí? De la cuestión de cacería. ¿Qué quiere decir cacería? ¿Cuál es la diferencia entre un cazador y un ganadero, por ejemplo? El cazador busca y mata para alimentarse de animales salvajes y el ganadero los cría. Exacto, pero ¿tú con quién prefieres? Si te vas a subir a una nave espacial, ¿con quién prefieres irte? ¿Con un cazador o con un ganadero? Bueno, supongo que sería más inteligente irme con el ganadero, pero me gustaría más irme con el cazador. ¿Por qué? Porque el ganadero, de algún modo, asegura el, poder proveer el alimento de una manera más regular que el cazador. Correcto. Ese es el secreto. La alimentación regular. El sentido espiritual también tiene que ver con la cuestión de buscar más. De alguna manera, todos nosotros sentimos una búsqueda, pero a veces esa búsqueda está afuera. Entonces, el cazador es estar buscando, cazando, estando a la expectativa, ¿no? Encontrando, y a veces es un conejo y a veces es un venado y comes muy bien, ¿no? Pero a veces no. ¿Se entiende la diferencia? Todo se entiende de la siguiente manera, muchachos, es muy fácil. Hashem le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham, le dice, yo quiero un pueblo que lleve la Torah, un pueblo sagrado, así le dice, no quiero una religión, quiero un pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo religioso y un pueblo? Que en el pueblo hay policía, hay incluso ladrones, hay sacerdotes también, hay panaderos, hay el que hace las tortillas, hay el repartidor, hay el pizzero, hay el policía, el que atiende la tienda, el del Oxxo, el que lleva la combi, hay todas clases de personas. Entonces le dice a Hashem, yo quiero un pueblo, yo quiero un grupo humano que haga cosas humanas, como comer pan, como divertirse con amigos, hacer fiesta, ir al supermercado, qué sé yo, tocar música, tener familia, todas esas cosas tan humanas y revelarme allí. No quiero que todos estén cantando todo el tiempo en un templo y que saliendo de allí digan, esta es mi vida material y mi vida espiritual es solo acá, cantando, bailando y diciendo, oh Señor. No dice eso. Dice, yo quiero un pueblo.
¿no? Y dentro del pueblo, bueno, podrá haber algunos aspectos religiosos para quien quiera, pero la obligación es revelarme en cada aspecto cotidiano. En esa cotidianidad, fíjense la diferencia entre un ganadero y un cazador. Un cazador, por ejemplo, ¿sí? Está cazando y está a la expectativa todo el tiempo. Tiene que ir a donde brota por sí mismo la vida. Pero como si fuera un cultivador, como si fuera un agricultor, el ganadero tiene que hacer que la vida surja. Y aquí está el gran secreto. En la cuestión de conocimiento, esa, como si fuera, representa esa búsqueda interminable. Pero Jacob representa la generación del conocimiento, la generación de la vida, por un lado. Y por el otro, podemos decir que un pastor es un maestro. Un pastor es un maestro, ¿no? Entonces, vale más un iniciado que puede multiplicarse, vamos a decirlo, que puede reproducirse, que es pastor, por así decirlo, o un iniciado que caza nada más. Es decir, poniéndolo en la analogía de grupos místicos, no es igual que yo llegue con Mauricio y le diga, creo que tienes un conocimiento, bueno, vamos a hacer esto. A que yo me haya encontrado a Mauricio en cierta circunstancia y lo haya empujado, lo haya, digamos, engordado, ¿no? Como oveja, para que en algún momento dado sirva de corbana, los corbanos que hablábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido también tiene que ver esa distinción que hace la Torah. Y tanto que se le encomia o se le da crédito al pastor contra el cazador, ¿no? Y en otro nivel también tenemos el que cultiva la tierra. La cuestión también es simple. La tierra misma da fruto, pero una oveja déjala sola en el bosque a ver si sobrevive. Esa es la cuestión. Entonces, todos estos aspectos que menciono es la refinación de las tres generaciones de Abraham. ¿Sí? Y después, Jacob, ¿sí? Jacob, hay toda una historia, va a pelear con Esab y pelea con un ángel y el ángel le dice, ahora que peleaste conmigo te vas a llamar Israel. Y entonces tiene dos nombres. Un nombre que es Jacob, que es un nombre, digamos, antes de, vamos a decirlo ahí, mi padre trabajó un montón para refinarse. Mi abuelo, Abraham también, ¿no? Y yo también me trabajé, pero de alguna manera viene un cambio. Tengo que cambiarme el nombre, o hay un yo superior, Israel. Luego vamos a entender qué quiere decir Israel. Entonces, viene un cambio, viene Israel, y entonces sí, Israel tiene 12 hijos, 13 con Yosef. Y de ahí surgen las 12 tribus de Israel. De ahí surgen las 12 tribus de Israel, que después bajan a Egipto y pasa todo lo que tiene que pasar. ¿Sí? Ahora piénsenlo un poquito. Si ustedes leen la Torá, van a ver un montón de cosas en la cuestión genealógica, por ejemplo. Abraham se casa con su esposa, que era de la ciudad de Ur. Pasó por Egipto y también tuvo a Ismael con una egipcia. Pero cuando tiene a su hijo Isaac, manda un esclavo, ¿sí? Manda un esclavo que es Eliezer,
y lo manda a buscarle una mujer de la ciudad de Ur, de su propia casa. ¿Por qué tiene que mandar a buscar la mujer, una mujer que es, vamos a decir, de su familia o de su ciudad, de su mismo clan? ¿Por qué? Porque es parte de la refinación. Entonces, de alguna manera, podemos hablar ahí también de una refinación de generación en generación. Pasa la primera generación con Abraham, ¿sí? Después pasa la segunda con Isaac y su esposa, y después pasa la tercera con Jacob. Y digamos, las tres tienen connotaciones o parecidos, ¿sí? Y cada una tiene su historia en la Torah. Pero de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando se habla de los hijos de Israel, se habla de la gente que vino de estas 12 tribus, que son hijas de los 12 hijos de Jacob. Cada uno después tuvo esposas y tuvo más progenie y surgieron más personas y así, y después bajaron a Egipto, y ahí había las 12 tribus, y después se dividieron por tribus. Yo soy hijo de Benjamín, yo soy hijo de Judá, yo soy hijo de fulano, etcétera, y después se forman las 12 tribus. Y esas mismas 12 tribus son las que llegan hasta Israel, y se funda toda la estructura en la tierra de Israel, la tierra prometida. Son las 12 tribus que andan vagando por el desierto, etcétera. ¿Se entiende el contexto de la historia? No sé si estas cosas son como que básicas históricamente. Mauricio. Sí, lo resumiste muy bien, muy rápido. Bueno. Entonces, si no se entiende todo el contexto histórico, es difícil entender Kabbalah. La cuestión es, ¿cuánto vamos a tardar en entender las cuestiones de la Torah? Va a depender de ustedes. Si ustedes quieren estudiar Kabbalah, nos vamos a tardar un poco en eso. Y yo necesito también que haya muchísimo de su parte para estudiar estas cuestiones. Al final, las cuestiones más elevadas y más importantes, ya se las di. La cuestión de la escafia, la etafia, el trabajo de sí, los niveles del alma. Pero hay un montón de cosas que rodean a eso. Es como si ustedes tuvieran las varillas colocadas en el lugar correcto y después hay que crear toda la estructura del edificio. Si no están las varillas en el lugar correcto, se va a derrumbar todo. Pero todo eso depende también de ustedes y que investiguen y que a dónde quieren llegar con todo esto. Lo comento, Tocayo, porque Mauricio me comentaba que él sí le gustaría estudiar, digamos, el Viejo Testamento con toda la mística que tiene, ¿no? Entonces, le comentaba que es un estudio largo, pero muy largo, de años hablamos. Entonces, ¿qué opinas tú? Pues es básicamente una de las cosas que también me tienen interesado. Las pocas veces que hablamos sobre... Bueno, en realidad no, estoy confundiendo. La vez que me recomendaste meterme a estudiar Bereshit ahí en internet con este maestro Rafael, había unas 3 cuestiones que tocaban igual místicas y es como eso es lo que quería aterrizar, ¿no? Yo creo que a lo mejor de mi parte, pues también desde chico he leído todo lo que sería el Antiguo Testamento, más a fuerzas que por ganas. Pero bueno, ya místicamente creo que cambia muchísimo todo el sentido y es algo que también me llama bastante la atención. Bueno, me tomo el tiempo que quiera. Está bien. Nada más.
de manera ayudar a comprender realmente o se quiere tocar principio. Porque es más importante es el tocado, más importante para el trabajo y es el tocado, ¿no? Y tocar las fibras del chip, y tocar las fibras de toda la verdad, es un trabajo arduo, ¿no? Que también es como que estudiar los vedas. De alguna manera, cuando llegamos a tocar los vedas, hay que estudiar Bhagavatam, hay que estudiar Bhagavad Gita, hay que estudiar párrafo por párrafo por párrafo por párrafo, hay que probar un montón de cosas. Entonces, si están dispuestos, pues yo también estoy dispuesto. Para ver si estudiar un montón de cosas, hay que meterles en materia y bueno, ya está. No sé hasta dónde llegar. Lo importante es que mantengamos firme y que hagan sus preguntas. Y más importante también ver la Torah desde la Torah. Es decir, no la Torah desde el catolicismo, por ejemplo, la Torah desde el Islam, o la Torah desde el Tao, sino la Torah desde la Torah, la Torah desde el judaísmo, la Torah desde internamente el pueblo de Israel. Y cuando estudiamos a los Vedas, se puede decir, no vean desde la Torah, tienen que verlo desde los Vedas, porque si no va a funcionar. Y este amalgamiento de conocimientos tiene que internalizarlo. Para la cuestión del camino, por ejemplo, también habla desde el Gurdjieff. Una vez que tengo la cuestión del Gurdjieff, tengo la Torah, la Kabbalah, tengo los Vedas, y tengo la cuestión del sufismo, en el momento que vivimos también, los hadices de Mohammed, toda la cuestión árabe, también vamos a aprender un montón de cuestiones. El punto es que todo eso está conglombrado en lo que estudiamos aquí. Eso es lo más importante. Pero también si no se pasa por todo eso, no vamos a llegar lejos. Es como comer una píldora, ¿no? Como estas capsulitas que traen todo, sí, pero hay cambio, ¿no? Igual cada uno tiene que ir buscando sus fuentes. Ok, bueno, entonces, si alguien tiene una pregunta que siempre haya querido hacer al respecto, es el momento. Así como a los Korbanot, podemos empezar a ver eso. Y si no, podemos ir viendo algunas cuestiones propias ya de Kabbalah, místicas. Podemos ver la Sefirot, por ejemplo. No, por mí adelante, mejor continuar, porque para hacer una pregunta no, como que apenas estoy empezando a conocer el tema, ¿no? A ver, ¿qué tal tu tocayo? Sí, creo que hacer preguntas ahorita sería como no hacer preguntas desde la Torah, ¿no? Sino hacer preguntas desde cualquier otra rama de conocimiento que traigamos ahorita. Entonces creo que Está bien. Como dicen en Miyagi, hay que vaciar el vaso para volverlo a llenar, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar, como dicen por ahí, por el principio. Bueno, está bien. Entonces, primero hay que entender las fuentes. ¿Sí? Las fuentes. Entonces, tenemos la Torah. ¿Qué es la Torah? Los 5 libros, ¿sí? De cualquier Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Deuteronomio, Números, etc. Llevar al libro. Ya es eso, tiene el nombre. Josué. Ya es no pertenece a la Torah. Ya pertenece a la Tanaj. Tanaj abarca básicamente todo lo que en el cristianismo se llama el Antiguo Testamento. ¿Sí? Así se llama. Ahora, cada uno de Wikipedia. Ahí está, Wikipedia, perfecto.
libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos libros, ¿sí?, narra la historia del pueblo de Israel. ¿Desde dónde? Desde Bereshit se le llama. Cuando se era a punto de la tierra de Israel. Es decir, se lucharon muchas batallas y ya se está entrando la tierra de Israel y Moisés está viendo cómo, digamos, era el pueblo de Israel y muere. Básicamente son libros, ¿sí? Entonces, la historia. Ahora bien, ¿y de qué habla cada uno? ¿No? En general, todas las historias que conocemos de Adán y Eva, después se narra la historia de Caín y Abel, luego viene Noah, Noé, después viene la historia de, bueno, la cuestión del diluvio y todo, luego viene la historia de la Torre de Babel, luego viene la cuestión de Abraham, luego ya viene la cuestión que les comento de Isaac, de Jacob, luego del exilio de Egipto, después de los años que están rondando en el desierto, y a partir de allí vienen un montón de leyes al respecto cuando se entregan las leyes de la Torá, y después se hablan sobre las batallas que se tuvieron con los pueblos que estaban en el pueblo de Israel. Bueno, en la tierra de Israel, perdón. Porque el pueblo de Israel, bueno, era... El pueblo de Israel y la tierra de Israel es tierra de Israel hasta que entran en la tierra de Israel. Antes era Canaán, ¿sí? Antes se le conocía como Canaán y ahora es Israel, porque llega el pueblo de Israel allí. Entonces, Jerusalén ya existía, era una ciudad que ya existía cuando llegó el pueblo de Israel allí, ¿no? Bueno, entonces, básicamente son estos 5 libros. Ahora, dentro de toda esta amplitud que se conoce en el cristianismo como Antiguo Testamento, están los primeros 5 libros y después el resto se le conoce como Tanaj, que habla las cuestiones de la historia del pueblo de Israel. Hay un montón de libros allí. Están, por ejemplo, los reyes, están los libros de los profetas, y todo habla básicamente de lo mismo. Israel se desvía y Dios los castiga y después vuelven, o a veces no vuelven tan rápido, después sube un nuevo rey, o llega un profeta y les avisa que no se porten mal. Hay toda clase de milagros en el medio. También hay historias de que quieren acabar con el pueblo de Israel y Dios hace milagros y los salva. Y básicamente todas esas historias se van repitiendo en todo el Tanaj, ¿no? Y esto es el Tanaj. Ahora, cuando se entrega a Moisés, de que enseñe la Torá a... mira, aquí viene. Tanaj es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Sí, aquí está. Es la cuestión de Nevi'im. Nevi'im son profetas, como nuestra escuela. ¿Sí? Ketuvim son escritos. Y Torah, Pentateuco. Entonces el Tanaj abarca todo. Estamos diciendo todas esas historias. Es que instruya a, si no mal recuerdo, son 72 ancianos, 80. Ahora les digo exactamente cuántos eran. No tengo la mano. El punto es, si no mal recuerdo, son 72 ancianos. Y esos ancianos se les enseña la Torah oral. Es decir, la Torah codificada. La Torah por sí misma está codificada. Hay 4 niveles que se llaman el Pardes. El Pardes es Chat, Remes, Rosh y Zod. Son 4 capas. La
pues, es la primera, que es necesidades históricas. Es por eso que hay un montón de historias traducidas al español, al inglés, que es por lo que los católicos y los cristianos llaman la Biblia, y se trata, digamos, de extraer de eso lo más que puede, ¿no? Pero no se puede pasar de la primera por los políticos. Entonces, ese es el primer nivel. Entonces, ya para entrar al nivel de Roche, ¿sí? Perdón, de Renes, ya aquí hay que saber las civilizaciones y la oral. ¿Sí? La oral, por ejemplo, Midrashim. Los Midrashim son explicaciones o datos que se transmiten de generación en generación por las familias. Cuando la tierra de Israel fue atacada por los babilonios, se dispersaron, fue la primera guía sola. Entonces las familias que se dedicaban exclusivamente a proteger las historias se empezaron a dispersar. Y hubo sabios que se preocuparon de eso y estaba prohibidísimo escribir la Torah. Prohibidísimo, porque era un riesgo de que otros pueblos entendieran la Torah. Por lo cual, nadie quería escribir, pero después de la primera diáspora, cuando se regresa al pueblo de Israel, se escribe las discusiones que tenían los sabios. Y se empieza a crear lo que se llama la Gemara. ¿Sí? Primero se escribe la Mishnah. ¿Sí? La Mishnah son las explicaciones como tal, y la Gemara es la exégesis de la Mishnah. ¿Sí? Entonces, juntos forman el Talmud. Entonces, se habla de la menstruación de la mujer, se habla de casamiento, se habla de negocios, se habla de, por ejemplo, de cocina, se habla de un montón de cuestiones cotidianas, pero que cada uno de los sabios tiene una opinión al respecto. Hay una aplicación que puede ser se llama Daf-Yomi, que significa diariamente, y Daf es, digamos, la porción, una porción del Talmud, un capítulo, por así decirlo, del Talmud, ¿no? Pero bueno, ya se mostrará la próxima clase. Entonces, lo importante de todo esto es que existe una exégesis de la Torah. Primeramente tenemos la tradición oral como tal, en los Midrashim. Tenemos la Mishnah, que es la exégesis. La tradición oral de los sabios, o sea, fulano opina tal cosa, fulano opina tal cosa. Y después tenemos la discusión sobre cada uno de los sabios, o de los cuatro de los sabios, cinco opiniones sobre qué hacer en caso de, qué sé yo, de tener un recipiente que haya contenido vino se llama, por ejemplo, vino que no es que no, que veo todas las opiniones rabínicas y una opinión que dice esta opinión que dice que hay otra profesora una cuarentena. Y todas están bien. Hay que unificar, porque al final resulta que la opinión no es en caso de tal cosa, la opinión no es en caso de esta otra, la opinión es en caso de esta otra, y a veces la tercera, la cuarta, se contradice con las anteriores, pero no se contradice con lo que es especial, ¿no? Entonces, ese es el Talmud. Esa es la discusión. Lo, a mi parecer, más valioso del Talmud es cambiar tu estructura neuronal. Porque de alguna manera, en lugar de decir tal persona tiene razón, o son sus opiniones, o cada quien tiene su opinión, te fuerza
ampliar la perspectiva. Ya no le tienen miedo a la discusión. Las personas tienen miedo a la discusión. No quieren discutir, bueno, sí, lo que tú digas. O al revés, no quieren salir de su estructura, ¿no? Entonces, es lo que tienes que explicar al mundo, ampliar su horizonte, sobre todo por ejemplo, de Hanukkah, si no haces Hanukkah, no se meten las cosas de Shabbat, si no se hace Shabbat. Entonces, por eso es tan complicado y por eso es que las cuestiones que se discuten allí pueden convertirse en un asunto muy aburrido o un asunto sumamente confuso para quien no está acostumbrado, que no es el tipo de la culturalidad o la cotidianidad judía. Israelí, no es israelí con la tierra de Israel, sino judaico, pues digo, no generalizo judaico porque también hay gente que practica la Torah y no son judíos, sino son Menashim, son de la tribu de Manasés, son de la tribu. En general se generaliza a los judíos porque es como la tribu más se le dice a todos los hijos de Israel judíos desde que pasa el asunto de Esther y el rey Arreos, se le dice a todos los judíos porque jugaron en eso. Entonces, en ese sentido, desde ese relato se dice a los judíos. No es que todos sean de la tribu de Judá. Bueno, hay un montón de exámenes ahí de la historia de la historia de los macabeos. La historia de Purim, me confundí, entonces parece que estoy hablando de chicos, pero es un contexto histórico. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Okay. No escuché lo que dijo Mau, creo que se está cortando por el internet. Pero, pues dudas me surgen un montón, que las voy escribiendo. Pero creo que son más por las palabras hebreas que de repente dices. Pero pues las anoto y pues las busco y las aprendo, ¿no? Es lo que he estado haciendo últimamente cuando esto lo que no entiendo. Ok. Pues supongo que son demasiadas cosas que abarcar. Ahorita estás como dando una introducción de todo. Pues dudas sobre lo que acabas de comentar, pues sí son bastantes, pero creo que se van a ir limando con el estudio. Ok, está bueno. Está bueno. Ahora, hay que entender un montón de cosas. Por ejemplo, en acá, estudiar muchísimas cosas. Eso es la Torah. Está una parte que se llama Musar. Es la cuestión ética, la cuestión de principios humanos. ¿Sí? Lo que significa la misericordia, lo que significa ver el prójimo, lo que significa ver caridad, lo que significa respetar al otro, etc. Es como una especie de ética. No digo ética porque si vamos a lo escrito por la ética estudia 100% de la cuestión de ciudadanía, ética, todo eso es un asunto griego. Pero el Musar tiene que ver con principios humanos. Principios humanos del pueblo de Israel. Y está en ejemplos de Menashim también, de Talmud, de sabios, etc. ¿No? Bueno, luego está la cuestión de Halajá. Esa
en las leyes, ¿sí? Que y aquí una pregunta, ¿por qué tantas leyes para las cosas? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué este camino? ¿No? Los cristianos en general, hoy en día, bueno, Moisés era muy estricto con sus jefes, y entonces vino Jesús, y nos dijo que lo único que importaba era que amaras al prójimo, ¿no? Entonces, lo demás no importa, las demás leyes no importan tanto, en realidad, levantarse, rezar, lavarse las manos, decir la bendición, no, 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 ¿para qué? No, lo más importante es amar a tu prójimo. ¿Para qué tantas leyes? Esa es la cuestión. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos todo el Talmud se trata de leyes? ¿Ok? Me esperan 3 minutos, puede ser que yo tenga con él un poquito de Talmud, vamos a seguir buscando nada. A ver si le ponemos aquí. Discusión Talmud, a ver qué sale. Es una manera maravillosa para la gente que nos está viendo en YouTube. Es súper bien en Wikipedia. Entonces, miren, aquí viene la Mishnah. Dice, la Mishnah es la compilación de opiniones legales y debates. Baraita son otras tradiciones tanaicas contemporáneas de la Mishnah, pero que no siguen de los tratados. Y la Gemara es, analizaron y debatieron y discutieron ese trabajo. Son las discusiones. ¿Sí? Ya de por sí la Mishnah trae algunas discusiones, pero la Gemara es la exégesis de todo eso. La halajá y la gadá. ¿Sí? La halajá, como les dije, es la ley, la práctica de la ley judía. ¿Sí? Y la gadá comprende los textos que no son legales, sino que tienen un carácter exégito, homilético, ético, histórico o proverbial. O sea, son como lecciones, más que nada, ¿no? Lecciones que no tienen más, sino una aplicación simbólica, ¿no? Ética. Las 6 órdenes siguieron la estructura de la Mishnah. El Talmud contiene la serie de tratados posteriores, usualmente impresos al final de la orden. Voy ahora a buscar alguna discusión. Por ejemplo, de Tzniut. A ver, ¿sale? Es mucho más interesante si lo hacemos con el Tania. Esto yo. El Tzniut es el recato, pero vamos con una discusión del Tania directamente. El Tania es un libro. Aquí está, audio y video, biblioteca. El Tania es un libro que lleva, vamos a llamarle así, el espíritu de discusión. Porque así se estudia la Torah, discutiendo. No se estudia varias opiniones al respecto. Dice el capítulo 1 del Tania, hemos estudiado, antes de que un judío nazca, se lo hace jurar, exhortándole, sé justo y no seas malvado. Pero, aun si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que eres un justo, considérate un malvado. Entonces dice, por un lado, se dice en una parte que sé justo y no seas malvado, y por la otra, el otro lado, hay otra opinión que dice
que si todo el mundo te dice que eres justo, tú debes considerarte malvado. Entonces, ¿cómo está allí la cosa? ¿No? A comprenderse porque hemos estudiado lo contrario en la Mishnah, no seas malvado en tu propia estimación, no te sientas malvado. Entonces hay una opinión que dice, considérate un malvado, cuando todo el mundo te diga que eres justo, tú di, no, yo soy un malvado. Y por el otro lado, hay otra opinión que dice, no seas malvado en tu propia estimación, no te digas que eres malvado. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿No? Dice además, si la persona de considerarse a sí misma malvada estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida y no podrá servir a Dios con alegría y corazón contento, mientras que si su corazón no estará para nada apenado por esta autoevaluación puede llegar a irreverencia, ¿no? Entonces ahí está un ejemplo de cómo se va analizando las cosas. Directamente leer una discusión en el Talmud es más complicada, porque cada uno de los puntos aparentemente está claro, pero está, ¿no? Hay pequeños puntos que tienen cuestionarse. ¿Por qué lo dices de esta manera y de otra? ¿Por qué haga esto? ¿Por qué dices esto? Además, no es necesario decirlo. ¿Sí? Pero todo eso se viene a colación de estudiar, de manera también cuestionar sobre el lenguaje que ocupas. ¿Qué tanto dices más? ¿Qué tanto dices de menos? Y cuando no hay nada de más, también preguntarse por qué lo dices. ¿No? Entonces, son cuestiones de estudio, de cambio de estructura mental, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de lo que son las pasiones. Las pasiones las todo el año. De Rosh Hashanah, ¿sí? Rosh Hashanah es inicio de año. Entonces, Rosh Hashanah termina el año y vuelve a empezar las tres parashot. Entonces, vamos a creo que aquí viene también la página. Aquí está. A ver. Buscando un índice. Bueno, aquí están. Entonces, ustedes no lo pueden ver, muchachos, lo siento, lo tendrán que ver en el video, pero aquí vienen todas las parshiot, que son secciones semanales que se tienen que leer, ¿sí? Entonces, aquí está, por ejemplo, Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vaerach, Hayei Zara, Toldot, Vayetze, Vaishlach, Vaishev, Miketz, Vaigash, Vayehi. Luego ya nos vamos al libro de Shemot, que es los nombres, lo que sería el Éxodo. Y Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Trumat, Tetzabek, Kititza. Y todas estas nombres raros que estoy diciendo para ustedes, ¿sí? Son la primera palabra que está en la sección de esa semana. Es decir, que se inicia la semana y se lee esa sección de la Torah. ¿Sí? Aquí están todas, ¿sí? Entonces van a escuchar, van a decir, la parashá de la semana. Y van a decir, ¿qué parashá estamos? Estamos en la parashá Balak. Estamos en la parashá Pinjas. Estamos en la parashá, qué sé yo, Kitabó, ¿no? Y cada una de las parashiot tiene un contexto que, digamos, una enseñanza y se va analizando la Torah. Por la cuestión que les dije, el contexto de Torah, básicamente tendríamos que hacer cada semana y todos los días en la pequeña sesión. Entonces, hay algo que se llama fitas, es el estudio de Tania, el estudio de la Parashá y el Salmo, en el mismo día, ¿no? Supuestamente están conectados. Es muy difícil esa corrección, sí, pero lo que sí es que las Parashot, las secciones se pueden dividir en días y quedan como párrafos de 10 versículos
realizando todos los días. De esa manera vas a acabar la semana. Y como les repito, no es fácil, porque aún dedicándose a estudiar para la semana, la gente la estudia años. Es decir, que pasa el año pasado y ya había pasado por la Parashat Bereshit, ¿no? La creación del mundo, Bereshit, los principios, la paz del año. Igual de la Parashat Bereshit. Y hay otro jajam, otro sabio que le hizo la cuestión que se identifica en esa sección de la Torah. ¿Sí? Y el siguiente año, entonces, una persona que dice que estudia de 20 años ha estudiado por lo menos 20 veces esa misma sección. ¿Sí? Entonces, eso es la sección de la persona. No sé si tienen alguna duda. Así. ¿No? ¿Tocayo? Yo no sé mucho, pero bueno, nosotros en el estudio. Funciona que hayan querido iniciar esto. Después, que se vean los resultados, pues es inevitable. No sé si empezaron a necesitar la mayoría exactamente. Es tan complicado para mí. Bueno, ¿qué tal tu jefe? ¿Cómo estás? No sabe por dónde llevar la persona que va a conocimiento, no le va a ayudar a alcanzar el conocimiento. Sí. Y digo, fíjate que usted pues sí es este libro, pero bueno, Yo lo que pienso es que si ustedes les llaman, yo tengo que trabajar con ustedes, ¿no? Estamos aquí para eso. Y si ahora dicen, bueno, vamos a hacer que la propuesta. Si tú también dices así, yo también, esta vez será, qué bueno que dijiste, he estudiado Torah, vamos a estudiar Torah, vamos a estudiar Torah, vamos a estudiar todo el tiempo, vamos a estudiar Torah, vamos a estudiar Tania, vamos a estudiar un montón de cuestiones de Kabbalah, ¿sí? Pero es muy importante que se dé la justicia y no sé si las compañeras y los compañeros vayan a la sintonía con eso, pero no importa, porque finalmente el grupo tiene que ir adelante, tiene que ir dirigiéndose a la gente que es constante, ¿no? Muy importante. Bueno, entonces, pero bueno, cuando vean el video van a entender. Si ustedes buscan en Google, sin que le pongan Torah, judaísmo, Kabbalah, nada, solo pongan el estudio diario, así, estudio diario. Podría salirnos matemáticas, nos podría salir una escuela, podría salirnos un... ¿Qué creen que sale en la primera página? Estudio diario de Torah. Estudio diario de Torah. Y diario hay que tener una sección. Entonces, ¿en qué sección estamos? Si ustedes se meten en ese link, va a decir que es la Parashat Noah, porque recién empezamos el año. Rosh Hashanah fue hace una semana y media, 2 semanas, 2 semanas y media, no sé, y ya pasó Bereshit, que es la primera parasha. Luego fue Noah, primera porción, y ahora está la segunda porción. Si ustedes se meten aquí a la página, van a ver
La primera en hebreo y en español. Entonces, lo más recomendable es que aprendan hebreo y que lo lean directamente en hebreo, pero en esta etapa lo más recomendable es que busquen toda la información que puedan sobre esta parashá y sobre este día. Es lo más importante. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, esta parashá sin ninguna exégesis, simplemente leerla. Dice, Dios le dijo, con la gente al arca, tú y tu familia. He visto que eres justo ante mí en esta situación. Toma 7 parejas de todo animal puro, cada una formada por un macho y una hembra. De todo animal que no sea puro, toma 2, un macho y una hembra. De las aves del cielo también toma 7 parejas, cada una formada por un macho y una hembra, que mantengan la simiente viva. En 7 días traeré lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Borraré de la faz de la tierra todo organismo que hizo todo lo que Dios le había mandado. 600 años de edad cuando acaeció el diluvio, y él con sus hijos, su mujer y sus mujeres, de sus hijos con el arca antes de las aguas del diluvio. Los animales que no eran puros, las aves y todo lo que andaba por la tierra. Entonces a Noah, el arca, eran macho y hembra, como Dios lo había mandado. 7 días las aguas del diluvio estuvieron sobre la tierra. Era el año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, y el día 17 del mes, y ese día se rompieron todas las fuentes del abismo y se abrieron las compuertas de la tierra durante 40 días y 40 meses. Junto con sus hijos Shem, Ham y Jafet y Efet, la mujer de Noah y las 3 mujeres de sus hijos, con toda clase individual de bestia, toda clase individual de ganado, toda clase individual de animal del sol y toda clase individual de criatura voladora, toda ave y todo animal ganado. De toda carne que tiene en ella un aliento de vida vinieron a Noah, el arca de 2 en 2. Aquellos que vinieron eran macho y hembra, de toda carne vinieron como Dios les había mandado a Noah. Dios entonces lo selló en el interior. El día de hoy. Como pueden ver, parte de una historia, hay un montón de datos que están sueltos. Porque si tiene que ver la arca, por 600 años tenía Noah, por qué tiene 600 años y nosotros vivimos 80, por qué está creando un arca y por qué no Dios los hizo volar por las aguas, por qué les hizo un arca, por qué no se odió a los animales, por qué le pidió a que lo hiciera, por qué 7 especies sin una, por qué los animales sin una pareja y nosotros 7. ¿Por qué? Entonces la cuestión es muy profunda y nada más en esta sección hay muchos secretos. Hay un libro de Zohar dedicado a Noah, ¿sí? Y hablan uno de estos secretos, ¿no? La cuestión también de Noah del 7, muy repetido. Cuando vamos a hacer el blog, vamos a entender que el 7 tiene que ver con la parte emocional. Entonces, la cuestión de la arca también tiene que ver con la creación de un cuerpo. Y es cuestión también de lo que hemos hablado de la alma de Gurdjieff. La alma de Gurdjieff es el alma de Noah. ¿Sí? Entonces, no sabemos cómo se entiende, hay muchas formas de entender las cosas. Básicamente, es la palabra que se dice para acá, ¿sí? Tiene que ver con la palabra, ¿sí? Entonces, es demasiado complicado entender si la cuestión background de la sefirot. Pero a grandes rasgos, estoy diciendo que toda la Parashá de Noah se refiere al diluvio que vive en cada uno de ustedes. Porque la Torá es hoy. No es una historia que pasó y que interesante, mira el diluvio y ya está. La incorporación de animales tiene que ver con las chispas sagradas que hay acá. Sí, la incorporación de animales tiene que ver con
chispas que hay que incorporar cada uno, y el hecho de que sean 7 parejas significa que de alguna manera se tiene que hacer un trabajo con cada una de las 7 cohortes, con cada una de las 7 cualidades emocionales, bondad, depurar, rigor, equilibrio, diferentes. Es más fácil explicar como equilibrio de después viene Netzach, que me gusta traducirlo como victoria, luego Hod, que es sometimiento, y eso, unión, más reinado. Y estas 7 son las cualidades emocionales. La rectificación de las cualidades emocionales y la incorporación, ¿sí?, de todas las chispas animales dentro de uno, junto con los animales psíquicos también, solamente uno. En uno significa que voy a unificar en uno todo, no en 7, sino en uno. Entonces, la parte de pureza no se debe ver como pureza, sino como unificación de todo. Y se necesita también una pareja, se necesita complementar. Si yo tomo algo impuro, no puede ir solo, tiene que ir con su pareja. Entonces, eso se hace uno, una sola pareja. Tiene que ver con el que la conexión que esas parejas de cosas impuras tienen que ver con la conexión con el que. Entonces, esta parte de la corona, esta parte de los miedos, esta parte de las emociones, y esta etapa que hay que crear, la palabra que hay que crear, la palabra que hay que crear, ¿sí? Tiene mucho que ver, ¿sí?, con el cuerpo del que hemos estado hablando, con la relación de la. Y también uno de los hijos de Noah tiene que ver con cualidades que uno tiene que desarrollar o su vestimenta, no tiene. ¿Sí? Es un pensamiento para proyección. Son las cualidades que acompañan a Noah, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el secreto para allá. ¿Cómo se entiende todo eso? Hay que estudiar, hay que leer, hay que saber monología, hay que saber Jaime, hay que saber la voz de las bibliotecas, hay que estudiar los aros, hay que ver muchas opiniones, hay que saber la también, un montón de cosas que pasaron en el medio del arca, ¿no? Las 7 leyes de Dios también, que se van a anunciar, me parece que mañana, que hablan de las leyes que tienen que cumplir todos los seres humanos. Las leyes en realidad son completar las cosas, son completar las cualidades emocionales, porque cada uno de los seres humanos tiene una estabilidad que sea un ser humano. Y aparte de allí, puede ser una base, puede ser un arca. Crear un arca significa sobrevivir al diluvio de la vida. Crear un arca significa que toda la humanidad es arrasada, es limpiada. Crear un arca es meterse en ese trabajo interno. Y eso se crea a través de la palabra. La palabra se entender también el contexto y el poder que tiene el lenguaje. Crearse el cuerpo, ¿sí? También se hace a través de la palabra. A través de que ustedes me escuchan, su mente cambia. A través de que ustedes hablan, eso se regresa a sus oídos, vuelve a reprogramar su cerebro. Y ustedes se hablan a sí mismos de una manera brusca, que se yo, con groserías o estoy tomando, no sé, cosas así. Al escucharme, se regresa y reprograma el cerebro, ¿no? Pues ahí hay una cuestión de trabajo de muy importante. Tienen que dar su palabra, tienen que dar sus pensamientos, porque también los pensamientos los reprograman a ustedes. Es una cuestión muy importante. Normalmente nos cuidamos de lo que hacemos. Decimos, híjole, qué bueno sería, Dios me libre, robarme esas papas de la tienda, ¿no? Así es. Digo, pero no lo pensé, pero no lo hice, y lo voy a decir tampoco. Ya, no dije nada. No pensé, no, sí lo pensé. A lo mejor dije, compañero,
que sacar esa palabra, se va. Y si no me acuerdo, la red vale 406, la Face son 411. Bueno, ya veremos cómo se saca. La letra 3 lo vamos a hacer rápido. El punto es, si la persona no tiene coherencia o no se cuida de sus pensamientos, eso inevitablemente le va a dar problemas al cerebro. Por eso ustedes tienen que cuidar de sus pensamientos. Es muy importante. Si están pensando algo que no corresponde a ustedes, tienen que tratarlo. Tienen que cambiar el vórtice de dirección del pensamiento recurrente, del pensamiento recurrente. Si no cambia el vórtice hacia la otra dirección, este pensamiento se va a la palabra. De una va a reformar, está haciendo una energía necesaria, no pueden conectarse a su trabajo. Cuidar la palabra. ¿Cuántas personas tienen su palabra lo que dicen? Ustedes me escuchan mucho decir, Dios me libre, shalom, no tengo hebreo porque no me entienden a veces, ahora ya lo voy a hacer en hebreo porque ustedes están en la clase ahora, ¿no? Shalom es como Dios me libre, ¿no? Hashem es Dios quiere. ¿Por qué decimos estas cosas? Y si Dios no quiere, ¿qué? No siempre decimos. Porque la gente, si Dios me da licencia, ¿no? Y donde sale Jesús ahí, ¿no? Dice la doctora licencia, ¿no? O sea, licencia caducada. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Como lo que dice el cristianismo, ¿no? Sino en realidad tiene mucho que ver con un aspecto holístico, ¿no? Uno dice que Dios me libre, es como ponerle dos barras, no sé si ustedes programan, una línea de programación le ponen dos barras y ya como ya no se me encuentra en la lectura del programa. Cuando nosotros hablamos algo que tiene que ver con nuestro, con que seamos lastimados, que nos pase algo, etcétera, a veces se queda en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, híjole, y si me hacen un fraude y todo así, si lo dejo así en mi cabeza, entonces puede regresar. Esto es un ciclo, y aquí se vuelve a regresar y de allí surge la vida. Es una inhalación y una exhalación. Todo el aire que respiramos conectado. Yo ahora estoy respirando de alguna manera el aire que ustedes salen. Aunque sea a nivel macro, pasa muy importante. Entonces ustedes tienen que cuidar lo que piensan. Porque sus pensamientos, tarde o temprano, no solo que se pueden transformar en acciones, sino que pueden afectar a nivel subconsciente. Esto es como dejar una botella de PET. Es igual. Deja una botella de PET, deja la lluvia, y de repente va, ya no se la botella de PET, pero de repente vamos abajo, de repente vamos abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se un poco en un bosque? Ya hay basura, hay envolturas, hay un montón de cosas, ya el mar está recontaminado porque pues, entonces, ¿qué es lo mejor? La basura, porque eso va pasando su inconsciente en muchos. Cuiden sus pensamientos, cuiden sus palabras. Estos famosos dichos de Dios me libre, que decimos Shalom, son pequeños, vamos a llamarle desintegradores. Yo estoy tirando la botella, pero el es un desintegrador. Cuando llegue la tierra encima, se desintegra. Cuando digo Besrat Hashem, es una expectativa. ¿Quién me dice que van a pasar las cosas? Si Dios me dice, no. No, así Besrat Hashem, si Dios quiere. Es una expectativa. Si no es que realmente yo asumo que si las triadas alrededor mío, las octavas que están pasando alrededor mío, no me dan para llegar a donde tengo que llegar, yo lo voy a aceptar. Soy un ser humano que acepta lo que tiene que ser.
soy un ser humano responsable de las ideas que estoy siendo parte. Yo estoy poniendo ahí energía pasiva o la activa. Y yo soy corresponsable de lo que sea que pase. Entonces, cuando digo estar es eso. Es que yo estoy dispuesto a asumirme aún no pase lo que quiero. Oye, mañana puedes pagar, sí, si Dios quiere. Oye, mañana no puedo hacer, sí, si Dios quiere. Entonces, no es que yo, como piensa la gente de manera religiosa, no, Dios no quiso, no es que Dios no me ha querido, sino que uno tiene que asumir su responsabilidad y asumir desde el momento en que se compromete a hacer cosas. Desde el momento en este momento se compromete, no gracias a un iniciado, tiene que saber que puede poner fuerza pasiva, pero la fuerza activa va a incidir dentro de eso. Yo, consciente de que estoy poniendo en el universo, no depende de mí. Yo puedo poner todo de mi parte, muy probablemente se va a dar, pero si no se da, no pasa nada, voy a asumir las consecuencias. Ese es un llamado a la responsabilidad. Decir, decir, si Dios quiere. ¿No? Entonces empezamos a entrar en la cuestión, vamos a llamarla religiosa, pero toda la música que hay detrás. ¿No? Dicen, ¿no? Entonces, cualquier cosa, general del musulmán se decía, no, del cielo, decimos, ¿no? El nombre del cielo, ¿qué quiere decir el nombre del cielo? Quiere decir, lo que hago no por mi propia fuerza, sino que estoy poniendo una fuerza pasiva. Y yo espero que la fuerza existe en mí, pero yo estoy poniendo todo mi parte. Depende de si le llaman, si que es el cielo, por llaman en una shin y man, es agua, fuego. ¿No? Depende del agua, fuego. Pero el nombre del agua, fuego, es lo que estoy diciendo. Cuando digo, le llaman el nombre del agua, fuego. ¿No? Entonces, me atengo, voy a enfrentar las consecuencias. Voy a ser valiente, porque pase lo que pase. Si me subo a este automóvil, por ejemplo, arranco el coche, digo, le llaman, si arranco el coche puede chocar, puede explotar, puede pasar mil cosas que no están en mis manos ahora. No importa, voy a decidirme, soy responsable con este universo. Soy responsable. ¿Sí? Pues, ¿qué les parece todo lo que se pudo sacar un poco de este análisis? Es sólido lo que les estoy contando ahora. Pero llegar a ustedes a todo eso es un motor. Vamos a empezar. No sé si está todo ha sido claro. Gracias, sí. Bueno, a mí me interesa mucho. Obviamente no, sí lo que has explicado me queda claro, porque además tiene relación con cosas que hemos visto en otras clases, naturalmente, pero sí me emociona bastante empezar con este vórtice que le pusiste a las clases. Ok, está bueno, está bueno. Yo creo que vamos a ir aprendiendo hebreo entonces, vamos a ir aprendiendo las letras, y ya nada más aprender las letras es un contexto enorme. Luego nos vamos a ir con Sefirot, luego vamos a estudiar el Tania, y después nos vamos a empezar a centrar en primero conocer la historia. Es decir, que aunque no entiendan nada, van a leer para atrás. No van a entender nada, pero ya van a saber la historia. Es como si yo les dijera un cuento turístico de Pepito. No se tiene que aprender el cuento de Pepito. ¿Sí? Pepito, con la maestra le dijo la radio. No te dice, todavía no lo entiendes, pero ya sabes el chiste. Eso es lo importante. Entonces, cuando yo te explico el chiste, te voy a decir, ¿te acuerdas cuando Pepito pasó por hoy? Ah, pues significa esto. Ah, ¿te acuerdas cuando Pepito llegó con la maestra? ¿Qué significa esto? Pero si ustedes no tienen el contexto, no tienen todo el background,
no se graban los pequeños detalles y las preguntas que tienen que hacer, va a ser difícil reírse del chiste. Entonces, eso es, no vamos a empezar. Tocayo. Pues igual creo que lo que comentaste de cuidar las palabras, etcétera, etcétera, creo que es uno de los puntos básicos para aprender a hacer rayitas y palitos en esta cuestión comunística. En algunas clases pasadas con algunos otros maestros conocimos algo que se llama reprogramación y era sobre eso completamente, ¿no? Cuidar muchísimo lo que dices y cómo lo dices, ¿no? No habíamos hablado de estos variantes y eso, no es como lo comentaste exactamente, pero me parece interesante esa parte de Lechon Shaman. Me pareció algo muy parecido tanto a dejarte llevar por un destino como controlarlo, ¿no? Es lo que comentas, es la voluntad junto con la voluntad de Hashem, ¿no? Estas partes que, con todo lo hebreo que tú estás comentando ahorita, me interesa, me gustaría estudiarlo más a fondo, ahorita es como una embarradita. Y pues nada más como concretarlo. Ahorita la tarea sería aprender las letras en hebreo, en lo que comentas, y leer la Torah, ¿no? Bueno, no la Torah completamente porque es un montón, pero ¿qué recomiendas? Pues poner como todo el material didáctico, ¿no? Vamos a leer, cada uno de ustedes va a tener la consigna de mandar el link del estudio diario. El primero que lo haga, esa persona, digamos, el primero que se acuerde, se levanta, ve la porción de la semana y la manda al grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, vamos a estar leyendo la parashá diario. Diario se va a leer la parashá para que vayamos siguiendo la lectura, ¿sí? Y se vaya quedando toda la cuestión histórica, ¿sí? Y yo creo que vamos a abrir una sección dentro de la clase de la parashá de la semana. Sí, como ahorita hablé de Noah, ¿no? La cuestión de Noah muy, muy importante. Básicamente nos está hablando de la formación de un cuerpo, literalmente. La formación de un cuerpo, de que cada uno tiene que ser como Noah, dice, ¿no? Y esa formación tiene que ver con la rectificación de las cualidades emocionales. Una vez que se rectifican esas cualidades, podemos aspirar a llegar a ese nivel. Pero no se va a lograr sin la cuestión intelectual tampoco, ¿sí? Entonces ya iremos viendo cada cuestión con todos los comentarios. Es muchísimo estudio, pero me emociona compartirlo con ustedes dos. Me emociona compartirlo. Y pues bueno, ahora sí que yo les voy a decir otra cosa más. Si ustedes llegan a aprender como corresponde Kabbalah, probablemente van a estar 10 millas arriba de sus compañeros, porque no nos van a entender ya. Esto también es una cosa que deben saber, y hablo también de sus círculos místicos o círculos de amistades. Digo, cada uno se puede manejar en los niveles que quiera, ¿no? Pero eso es algo también muy interesante o algo importante. Ya sus círculos, a partir de eso, si empiezan a meterse más, van a cerrarse un poco. Porque ya hablando de la cuestión hebrea y todo, ¿y qué dijiste? ¿Y cómo lo dijiste? ¿Y qué significa? Y estarle explicando a todo el mundo no se puede.
Entonces es también una cuestión importante que tienen que saber. De alguna manera va a haber ese cierre al estudiar la Torah. Es así. Sí, pero ya después se va a volver a abrir, eso también se los aseguro. Cuando ya lleguen a un punto de dominar todo esto, se vuelve a abrir otra vez todo y ya pueden aterrizarlo y hablar de más cosas, ¿no? Cuando leamos el Bhagavad Gita, después de estudiar Kabbalah, también se va a leer de otra forma. Y cuando leamos el Corán, después de estudiar Kabbalah, se va a leer también de otra forma. ¿Sí? Entonces, nada más. Pues es un largo camino, muchachos. Entonces, pero por algo se empieza. Entonces, me da como compartir. Por ahora vamos a empezar leyendo a diario esa sección. Y no sé si eso puede ser para empezar. Ya vamos avanzando, podemos estudiar también una sección de diario. Después, ya podemos ver si vamos a una clase entre semana, ¿no? Vamos a ver, vamos primero con lo primero. Recuerden aguantar la constancia de leer una posición de radio. ¿Qué te parece? ¿Bien? Perfecto. Y bueno, vamos a la letra también. Para ya terminar, porque hemos alargado mucho esta clase. Entonces, aquí estoy poniendo las reglas, ¿no? Aquí están. Aquí se ve el valor también numérico que tiene cada una. Si ustedes buscan gematria, 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 les va a salir en Wikipedia un artículo con cada una de las letras y su valor numérico. ¿Sí? En general, por ejemplo, las letras finales, que aquí las van a ver en el video, en general no se toma el mismo valor que las letras normales, digamos, su paralelo. Ya me van a entender cuando vean el video a qué me refiero. Por ejemplo, la tzadi se escribe tzadi sofit cuando está al final de la palabra. Otra cosa importante es el de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como estamos acostumbrados a ver. Entonces, vamos a empezar con esto, que es saber cómo suena cada una y después escribir, por lo menos de molde. Después voy a enseñar cursiva, como en realidad se escribe. Sí, en general la gente no escribe de molde, es como si yo hiciera la A de esta forma, ¿no? Normalmente los libros hacen la A así con su palito retorcido, pero en general la gente hace un círculo y un palo, ¿no? Igual, en el hebreo hay la letra de molde que es la que van a aprender, y después esta letra con la que escribe cualquier persona. Vamos a ver todo eso. Sí, para que se vean más. Y, y eso es el primer paso. El primer paso. Pueden también descargar aplicaciones para empezar a aprender hebreo, como ustedes quieran. Y iremos leyendo cada sesión y añadiendo un poco. ¿Está bien? Listo. Bueno, por último, muy importante que no se descuide la cuestión personal del trabajo de sí. ¿Sí? Ahora estamos en una etapa de estudio de sí y no se debe descuidar el trabajo de sí. Si alguien quiere dar un paso, lo está viviendo de cómo está, de cómo le ha subido el conocimiento, es lo principal, la aplicación. No vamos a pararnos aquí hablando nada más de historia y de libros, sino lo tenemos a práctica. Entonces es muy importante no descubrir esa parte. Sí, es mucho más enriquecedor hablar de nosotros e ir poco a poco ir puliendo conocimiento que solamente hablar de libros. Entonces, ese fue mi teoría, pero poco a poco voy a ir tomando forma en la teórica junto con también sus experiencias para que podamos complementarnos y ir creciendo juntos. ¿Sale?
manden el resumen, por favor, a el grupo de Neboda, manden el resumen a la Escuela de México y pues, creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna comentario final, que les pareció la clase. Bueno, Gallo, Pues ya tiene tiempo que no veo las películas de terror, que van a pasar que vayan cosas que están pasando. Pues la oportunidad y me gusta que por fin se esté convirtiendo. La única la duda que me llega a surgir es que, bueno, en un trabajo que conmigo con muchas personas que son de muchos judíos, entonces una ocasión la situación iba bastante bien. Una chica que se llama Yael dice que en la actualidad la gente que estudia Kabbalah dentro de los judíos, bueno, los ellos, lo ven como ya ridiculizado, como algo que no deberían estudiar. Entonces esa parte, yo entiendo que no es así, pero me causa curiosidad porque les enseñan eso. es muy fácil, porque es conocimiento místico, esotérico. La Kabbalah es peligrosa, porque puede romper los esquemas sociales. No sé si me entiendes. Es como enseñar la economía a los chicos, ¿no? Una de las cosas que me he mencionado es yo aprendí economía, tengo 2 diplomados de economía, pero nunca en la vida ni siquiera lo básico aprendí en secundaria prepa. Supuestamente te enseñan todo lo básico para sobrevivir, bueno, pero no es un sistema capitalista, funciona, es lo mismo. Un lado, por el otro, sí es peligroso, porque una persona que no está preparada para recibir Kabbalah puede imaginarse hacer cosas y entrar en locura y fácil de entrar para esto. Por cierto, no mencioné, pero bueno, está Remes, eso que es el nivel más profundo, que es el de la Kabbalah, entrando al sol, al jardín, a la esencia de la Torah, después se queda loco. Ese es el asunto. Y a la gente le da miedo porque no entiende nada por un lado y por el otro. También es una costumbre que se ha venido dando porque había que ser muy culto para entender todas las cosas y malinterpretarlas. La gente se puede desviar y empezar a arreglar todo lo demás, ¿no? Entonces yo te doy una mayor, ¿no? Mejor no te doy nada porque no sé que me defienden, porque de balas, ¿no? Pues esa es la razón. La estructura las comunidades no es diferente a una estructura de poder humana común y corriente, en la cual sí se mantiene un estatus o un nivel entre las personas simples, enseñan a la enseñanza ética, ya está, la gente está tranquila, allí un cartelito, si hay que ser buenos, si hay que dar al prójimo, hay que darnos entre nosotros, ya está, ¿no? Por un lado, por el otro, la realidad es que se requiere una capacidad especial. No cualquiera va a aprender a bailar. No cualquiera va a aprender a bailar. Sí hay conceptos que se pueden compartir, pero es algo especial. Y cada uno le llama algo. Para todos le llama la palabra, le llama la palabra. Entonces,
la Kabbalah es también una cuestión sexual. En la Kabbalah hay muchos ejemplos sexuales. Entonces, antes se prohibía estudiar Kabbalah a menores de 40 años, por supuesto casados. En la comunidad, estos caminos a los 20 años, 19 años son muy comunes. Entonces, ya a los 40 años de la persona tiene una madurez, escuchar de sexo, puede hablar de sexo sin una, vamos a llamarle desviación, ni sin ningún problema. Pero actualmente, pues estoy hablando de la edad media de hace 100 años, una persona maduraba sexualmente, hablando de la parte mental, hasta los 40 años se podría hablar de sexo sin ningún tabú. Pero actualmente no es así, actualmente estamos en otra época. Un hijo de 15 años o de 13 años ya sabe, se entiende. La cuestión es la desviación. La persona se puede volver loco, se puede obsesionar, puede pasar muchas cosas. Hay que estar muy selecto y se le enseña. Yo no ando hablando de desafíos a todo el mundo. Yo llego con mis empleados y les empiezo a decir, no, mira, tienes que mejorar, mira, tienes desviadas actividades de este lado y tienes que entrenar por estudiar aquello. No llego así porque no van a entender, no se puede entender. Sí uno puede actuar sabiamente con otros ojos. No se puede transmitir el mensaje que no está listo para transmitir. Luego si es poca gente está lista para acabar, y en realidad poca gente. Y que aplique pues todavía más difícil. Se requiere a veces el ABC lo que aprendimos como chef. Y quién sabe, me voy a saber que en realidad el ABC para llegar a estudiar Kabbalah hay que aprender música antes, hay que aprender doctrina, hay que aprender los niveles de ser, hay que trabajar con psicolismo, hay que aprender itigrafia, escafia, hay que aprender la ley de Tese, hay que aprender la ley de octava. Y una vez que uno aprende eso, entonces ya evita la Kabbalah. La Kabbalah son un libro de ecuaciones diferenciales. Si no sabes siquiera álgebra, ¿cómo vas a entender la ecuación diferencial? Lo que pasa es que el curso de aritmética 1 y de álgebra se daba en las antiguas escuelas. Se daba de otra forma, de una forma más práctica. Por eso no hay libros de esa cuestión tan básica. Empieza a ver los bebés, pero no hay libros en general. En general todo está muy conectado y siempre está conectado con lo religioso. La gente va a buscar los grupos religiosos por la realidad no tiene nada que ver con la Kabbalah. No tiene que ver, me refiero a que la gente vaya buscando una respuesta cabalística, mística, y al final no va a encontrar. Así de simple. Porque no está allí el reconocimiento. El reconocimiento está dentro de uno. ¿Sí? Cada persona de la comunidad se va a desarrollar eso. Entonces, nada más, esa sería mi respuesta. Y la respuesta también es relacionarte con ellos en tanto la práctica. ¿No? Pero no sé si vayan a saber responderte con sabiduría. No está complicado. No está así. Esa sería mi respuesta. Sobre los les preguntas sobre la pasada de la semana. Te van a sorprender cuando les digas, oye, ¿tú qué opinas de la pasada Noah esta semana? ¿Qué opinas de Noah? ¿Qué te dicen? No creo que sea nada, la verdad, de son muy incultos. La mayoría no todos. Lo vas a encontrar tú mismo. Lo callo. De a poco, ya con que le digas, oye, ¿qué crees que estoy aprendiendo? ¿Me puedes ayudar? Ya te va a ayudar a algunos. Está bueno, sobre estas relaciones.
es importante. Sin embargo, también es saber que si existe este grupo y si existen los grupos esotéricos, es porque el conocimiento de los grupos de los anillos interiores, ¿no? El mundo interior, hay una humanidad externa, hay una humanidad que toca la humanidad esotérica. Nosotros somos ese grupo. Todavía no estamos en el grupo de la humanidad esotérica, porque estamos grabando y mandando estudios a YouTube. La humanidad esotérica ya es la acción. Es decir, cuando ustedes y yo estemos desarrollados, vamos a dedicarnos a hacer. Y esa es la humanidad esotérica. A través de los conocimientos que vamos a aprender acá, y cuando estemos ordenados haciendo algo, esa es la humanidad esotérica. Mientras tanto, estamos en la intermedio, la humanidad común y la otra humanidad. Hay una humanidad común de judíos, hay una humanidad común de sufís, hay una humanidad común de chinos, y de budistas, y de todo hay humanidad común. Es un término, un anillo que rodea esa humanidad más física, esotérica, que realmente yo dibujo grande el anillo, pero en realidad, si estamos hablando del sistema solar, no, estaríamos hablando de la órbita de la luna, o sea, algo mínimo, pequeñísimo, es la humanidad esotérica, y ahí emana todo. Nuestro deber, nuestra voz, ser los emanadores, esa vibración para que todos se equilibren. La cuestión moral está, ahí está, pero ¿dónde van a venir los cambios? ¿Dónde vienen las nuevas civilizaciones? Desde los iniciados, de nosotros. Entonces, hay que tomar esa responsabilidad. Hay que crear nuevas civilizaciones, ahora nos toca a nosotros iniciar nuevas civilizaciones aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que aprender a estudiar muchas cosas. Cada uno aportará su cadenita, su granito de arena a esa civilización, ¿no? Y ya, soy simple, ¿no? Soy fácil, es una responsabilidad, porque ¿qué me dicen? Pues no, yo eso un amigo, uno, mejor me decía, hablándole en el lenguaje religioso, le decía, ¿tú crees que Dios te está enseñando, te está entrenando para para que te tienes el saco con el helado? ¿Crees que te está enseñando que te está mentalizada para que te sientes con el helado a ver novelas, a sentarte con la guitarra? No es así. Te están dando estas herramientas porque tienes un trabajo grande, algo que hacer con esto. Si no, no se te daría nada. Si fueras mayor, se te da todo y se te da más allá. Pero si te da una espada, vas a luchar. Es porque vas a estar en medio del campo de batalla y la participación va a ser crucial. Así que todo el presente, muchachos, este trabajo, estas estas van a estar para siempre. 10 años los van a ver y quién sabe si yo sigo dando clases, quién sabe si siga vivo. Pero lo importante es que se están recopilando, que se están guardando, que les van a llevar a ustedes, van a hacer lo que tienen que hacer. Y les van a dar bien. Entonces, eso no va a ser para siempre. Tengan en cuenta muy importante este programa, que ahora es así, se tiene que acabar un día. Y en ese momento, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo cumplo mi idea, cumplo con mis cosas, porque tengo un trabajo con chamán, con el cielo, ¿no? Y ustedes también, por eso están aquí, por eso les llama la atención mis clases y por eso aprenden y por eso aplican. Entonces, estamos cumpliendo nuestra labor. Ahora, lo importante es no olvidarlo y seguir adelante. ¿Vale? Vale. Listo. Vamos a la clase. Cuídense mucho, escriban todo lo que quieran por el grupo y estamos en la semana. Cuídense mucho.